Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo workshop. El día de hoy tenemos al ponente Cristian Aquiles. Voy a proceder a presentarlo. Es graduado de la licenciatura en Psicología por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Realizó una preespecialidad en Administración del Talento Humano, maestrante de Investigación y Difusión Científica en Universidad Andrés Bello, San Salvador. Está cursando la especialidad en Psicología Clínica en IOBT, Argentina. También cuenta con formación complementaria en terapias conductuales y contextuales en CEFTEC, México. Actualmente está trabajando como psicoterapeuta independiente en población de adultos y adolescentes. Ha trabajado en el diseño e implementación de metodologías de intervención basadas en análisis conductual aplicado a estudiantes de bachillerato, en el marco de programas de convivencia ciudadana financiadas por USAID del Gobierno de los Estados Unidos. Ha participado en diferentes institutos, universidades y centros de formación como facilitador en tema de estrategias psicoterapéuticas basadas en principios del análisis de la conducta. Es así que ahora doy pase al ponente para que pueda compartir el PPT y deleitarnos con esta gran información. Hola Ana, buenas noches. Solo me confirmas antes de retirarte si me escuchas bien y me veo. Sí, sí se le escucha y también se ve. Ok, excelente. Muchas gracias por esa introducción. Agradecer principalmente a Ana, también al Instituto Operante por esta segunda invitación. Ya es mi segunda participación en este tipo de espacios que siempre voy a estar agradecido que se me tome en cuenta y agradecer también a los participantes. Veo que somos aproximadamente 23 personas. Eh, Notaba respecto al horario que, si no me equivoco, tenemos una hora. Voy a intentar ser lo más conciso posible. Realmente creía que era una hora y media, una hora 45 minutos, que ya de por sí el tema es un tema muy complejo, realmente un engranaje muy amplio y sería muy pretencioso de mi parte abarcar todo lo relacionado al tema en una hora y tanto, ¿no? Entonces voy a ser lo más preciso y conciso posible en caso de que existiese también alguna pregunta o inquietud, comentario, la podemos ir resolviendo. Bien, voy a presentar la diapositiva. Vamos a ver. Vamos a hablar un poco de conducta provocada. Solo me confirma si se ve, Ana, por favor. Sí, sí se puede observar. Excelente. Tengo también aquí un pequeño documento de Word con algunas anotaciones para cada diapositiva. Eso con el fin de que pues las personas tengan un poco más de contexto de ideas generales de qué es lo que se pretende, qué es lo que pretendemos explicar ahí. En caso de que este documento de Word sea necesario, pues ahí me lo solicitan. Y si no, pues no pasa nada. Bien. Primero, los objetivos, ¿no? Vamos a hablar un poco de aprendizaje por condicionamiento clásico. Es una presentación realmente muy amplia que no solo abarca desde el concepto del reflejo, sino que hace toda una trayectoria hasta toda esta secuencia de reflejos conocidas como patrones de acción modal, las bases y características del aprendizaje estimular, cómo podemos saber si la repetición de un estímulo en un determinado contexto puede llegar a generar habituación o cómo esta repetición también pudiera llegar a generar sensibilización. También un poco de proceso oponente, que si bien es cierto no está aquí, hablaremos también un poco del modelo de Rescorla-Wagner, una diferencia también entre el condicionamiento clásico de primer orden, de segundo orden, que en el cual de segundo orden encontramos el precondicionamiento sensorial y el condicionamiento de segundo orden. Que si bien es cierto, estas cosas las vamos a lograr dimensionar únicamente como conceptos para que lo que hoy conversemos le pueda dar paso al estudio de esos temas, porque esos temas realmente son un montón, muchachos. Realmente es una cosa para lo que se necesita. Yo creería que no una clase, no un workshop, realmente se requiere
todo un engranaje de cosas. Creería que en este caso no únicamente psicológicas. Cuando se habla de condicionamiento clásico, también se habla a veces de biología, de fisiología, y en algunas situaciones cuando se quiere extrapolar hacia contextos aplicados, que imagino que la mayoría de acá vendrán por eso, también se hace uso del condicionamiento operante. Entonces, bueno, vamos a tratar la manera de avanzar. Primero, cuando nosotros hablamos de aprendizaje, normalmente las personas piensan de que se refiere a este entrelazamiento que existe entre un docente y un alumno, ¿no? Un aprendiz. Todavía se sigue pensando que el aprendizaje es de ese tipo, ¿no? Imagínense, en la maestría en la que me encuentro, en este tipo de maestrías de metodología de la investigación, se suele ver a personas de distintas áreas, ¿no? Químicos, médicos, físicos, ingenieros, y bueno, cada quien en su respectiva área. Y cuando se me solicitaba la participación respecto a un tema, yo hablaba del aprendizaje, ¿no? Desde mi línea de investigación, que es lógica, matemática y psicología, y yo hablaba un poco de aprendizaje, y entonces algunos me increpaban, ¿no? De que cómo el aprendizaje, esto y lo otro y tal, pero ellos me lo preguntaban desde la perspectiva de que el aprendizaje era eso, se estaban imaginando mi estudio en una línea de una escuela, ¿no? De un salón de clase. Entonces, el conocimiento popular está en ese estado, muchachos. Entonces, tenemos que hacer también esta diferencia. Eh, la conducta no es del todo flexible, decía Domjan, ya dándole paso a lo que él quería referir como reflejo. Muchas veces cuando nosotros queremos hablar de modificación de la conducta, tenemos que tomar en cuenta que a veces hay ciertos organismos que traen cierta carga genética, y cuando la carga genética es muy amplia, la modificación de dicha conducta se vuelve un poco más difícil. Por eso no es extraño, ustedes se van a encontrar con el hecho en la naturaleza de que hay especies que posteriormente a ciertos días de su nacimiento pueden concebir su independencia. ¿Sí? Es decir, de repente la madre, la hembra, los puede tener un par de días o semanas, y luego estos animalitos se vuelven independientes. ¿Por qué? Porque tienen toda una carga genética, todo un patrón de reflejos, o si bien es cierto, una gran cantidad de patrones de acción modal que les permiten poder adaptarse y sobrevivir en ese ambiente en el que se encuentran. Pero curiosamente los seres humanos tenemos que pasar años para poder concebir esa independencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos reflejos y cierta carga, no es suficiente para poder afrontar el mundo, el contexto tal cual es hoy día. Así que a esto se refería Domjan, ¿no? Cuando iniciaba con esta cita. Estas limitaciones las describe Ratling con elegancia en una analogía, quien comparó el aprendizaje con esculpir una estatua de madera. ¿A qué se refería con esta metáfora? ¿No? Hablaba de que hay un escultor, ¿no? Comienza con un trozo de madera que tiene, por así decirlo, no sé, parecido a una estatua, es lo que se pretende construir. Entonces, a medida que la persona va tallando el tronco de madera, pues ese trozo llega a parecerse sistemática y progresivamente a ese producto final. Entonces, ese proceso no está ausente de limitaciones, ¿cierto? Entonces, el escultor debe tener en cuenta ciertas variables, ¿no? La dirección, la densidad del grano de madera, los nudos que este trozo de madera puede llegar a tener. Entonces, la talla será exitosa siempre y cuando la praxis del escultor esté en armonía con las características de dicho trozo de madera. Esa es la analogía que colocaba Rachling, ¿no? Entonces vamos a avanzar un poco. Bien, bien, cuando hablamos de conducta provocada, hablamos de algo interesante que ustedes lo van a encontrar en el estudio de la conducta provocada. Este cuadrito que ustedes ven acá, eh, este es un cuadrito que nosotros lo podemos justificar a nivel del estudio de ciertas cosas. Por ejemplo, eh,
Cuando hay un estímulo sutil en el ambiente, este estímulo sutil, véanlo como si envía o representa una señal, ¿no? Esta señal va a ser percibida por la neurona aferente. Esta neurona aferente está conectada con la neurona motora mediante una interneurona. A esto, esta neurona motora lo que hace es también llamada la neurona eferente, ¿no? Que es la que produce o envía la señal al sistema nervioso para que se produzca la conducta en ese caso. A a este cableado de tres cosas se le conoce como arco reflejo. Entonces, usted observa un estímulo sutil y diferenciado, algo se mueve, ¿no? Una pequeña luz o alguna situación que usted observa en la periferia. Entonces, ¿usted qué hace? Gira la cabeza para observar qué es, ¿no? Entonces, cuando usted está frente a un estímulo sutil en el ambiente, ese estímulo va a provocar una reacción. Usted pone su mano en una llama caliente, usted va a experimentar una reacción. Muchas veces esta puede llegar a ser automática o puede llegar a ser manual. Cuando digo automática y manual, no son conceptos demostrativos, sino ilustrativos, ¿no? Es decir, que usted sea sabedor de lo que está haciendo o que no sea sabedor de lo que realmente está ocurriendo. Aquí tenemos un ejemplo de qué es a lo que nos referimos. Estas, estas capturas han sido tomadas del libro de Principios de Aprendizaje y Conducta de Michael Domjan, de la séptima edición. Si no es sexta, es séptima edición. Ujú. Bien. Cuando hablamos de patrones de acción modal, hablamos de respuestas reflejas, como el sobresalto, la contracción pupilar, que en algunas ocasiones, bueno, en algunas especies van a ser muy evidentes, ¿no? Sin embargo, existen otro tipo de respuestas provocadas que son de otro tipo de especies o de otro tipo de grupos de especies también. Entonces aquí tenemos una imagen ilustrativa de un polluelo. Esta gaviota, ¿no? Hay una gaviota arenque. Este ejemplo lo van a poder observar también en esa misma referencia. Cuando esta gaviota vuelve al nido, los polluelos picotean la punta, porque la punta tiene como un colorcito diferente, ¿no? Por evolución ha desarrollado cierto color. Entonces, cuando, cuando los polluelos picotean la punta, eso hace que la gaviota regurgite el alimento. Ahí no estamos hablando de únicamente un estímulo sutil que genera una respuesta, ¿no? Estamos hablando de un engranaje de escenas. Imagínense que una escena es un reflejo, se conecta con otra escena que es otro reflejo y este con un tercero. A eso se le conoce como patrón de acción modal. Esto es mucho de animales no humanos. Si bien es cierto, los seres humanos también lo experimentamos y los tenemos en nuestros primeros años de vida, luego con el tiempo, luego al pasar el tiempo, pues estos patrones de acción modal ya no nos sirven para poder adaptarnos y continuar con nuestra vida tal cual es. Tenemos varios ejemplos de esto, ¿no? A ver, esto no lo voy a abordar, no va a quedar tiempo para esto. Bien, acá hay una pregunta. Tomando en cuenta el reflejo, ¿no? Un estímulo sutil, la presencia de un estímulo sutil, y la respuesta ante este estímulo, luego tomando en cuenta la diferente composición de escenas o de reflejos conocidas como patrones de acción modal, ¿cómo responderían ustedes a esta pregunta? ¿La conducta provocada o un reflejo simple se producirá automáticamente siempre que el estímulo provocador esté presente? ¿Qué responderían ustedes? ¿Alguien se atreve?
¿Algún valiente que se atreva? ¿Qué opinan? ¿Siempre se va a producir la respuesta o no? ¿O nada? Como dicen hoy día. Bueno, aquí tienen una pequeña pista, de hecho, en la lámina, en la diapositiva. Tienen una pista. Ahí está la respuesta, pero no sé si la pueden ver igual. Ahí está la respuesta. Están viendo y no ven, muchachos. Nada, broma. A ver, del reflejo a la modificación del reflejo mediante procesos de aprendizaje uniestimular. Es decir, que la respuesta a esta pregunta sería, como siempre, ¿no? Depende, pero también puede ser no. No siempre se va a presentar. ¿Por qué? Bueno, veamos un ejemplo de por qué no o por qué depende, ¿cierto? Vean, la habituación, hablando de una característica, ¿no? Del aprendizaje uniestimular, la habituación juega un papel importante ante estas respuestas reflejas. Por ejemplo, cuando nosotros salivamos ante la comida, si usted tiene la comida en la boca o la tiene cerca y puede comenzar a salivar. Entonces, este es un ejemplo muy simple. Yo diría que el ejemplo más simple de respuesta refleja, ¿no? Tomando en cuenta el impacto que ha tenido el estudio de Pavlov con la salivación y eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos un estudio. Este estudio se midió el nivel de salivación de 8 mujeres en respuesta al sabor del jugo de limón durante 10 ensayos. Voy a explicar esto primero. A ver, ¿qué es esto? Vaya. Aquí están la cantidad de ensayos, ¿sí? Del 1 al 10, perdón, al 11, son 11. Bueno, son 10, pero hay uno más, ya vamos a ver qué es eso. Y hay dos poblaciones, lo vamos a ver. No, 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 a ver, dos métricas de estudio, dos parámetros de observación, ¿sí? Que es este, que es el nivel de salivación, y este la valoración hedónica, ¿sí? Cuadrito negro, salivación, cuadrito blanco, valoración hedónica. Y este es la intensidad de la respuesta, medida en términos de gramos, es decir, la salivación. Bien. En este estudio podemos observen cómo la salivación en respuesta del sabor aumentó ligeramente del ensayo 1 al 2. Pero luego a partir del ensayo 2 al ensayo 10, la respuesta disminuyó sistemáticamente. ¿Sí lo pueden ver? Esa es en la primera columna. En la segunda columna también hubo una disminución en el valor hedónico del sabor. Es decir, en la medida en la que las personas se habituaban al sabor, también la valoración hedónica, es decir, esto pudiéramos decirlo también en términos de percepción, ¿no? De cómo, qué tan bien me parece el sabor de esto, ¿no? Ya ahora venimos con el ensayo 11. En el ensayo 11 el estímulo fue cambiado. Si aquí era sabor a limón, si aquí era sabor a limón, del 1 al 10, en el ensayo 11 fue cambiado al sabor de la lima, al jugo de lima. Si observan este cuadrito aquí solito, hubo una recuperación de la respuesta. Y, curiosamente, el valor hedónico también aumentó, casi en proporción al parámetro de la salivación. Bien, qué interesante. De esto, nosotros eh, podemos obtener ciertas características, destacar algunas cosas de estos resultados. Una es que la disminución de la respuesta es específica al estímulo, porque cuando estas personas estaban frente al sabor del limón, esto se habituó, la respuesta se habituó. Pero cuando el estímulo fue cambiado, hubo una recuperación de la respuesta. Es decir, que las personas volvieron a salivar con el sabor de la lima. ¿Sí? Entonces, esa recuperación se produjo en la respuesta salival al sabor y en la respuesta hedónica, en ambas.
Me conformo con que se queden con la idea de que la habituación es específica al estímulo. Tenemos una pequeña nota aquí. La habituación es una característica prominente de la conducta provocada que es evidente en prácticamente todas las especies y situaciones. Uh-huh. Aquí tenemos otro experimento. Este experimento habla de habituación a estímulos gustativos durante actividades que requieren atención. Bien, primero expliquémoslo. Que a veces hay personas que se les dificulta leer este tipo de cuadritos. Primero, los ensayos, la intensidad de la respuesta. Estas son las personas, ¿sí? Por ejemplo, el triángulo es el grupo de personas con un peso, entre comillas, normal, y el circulito representa el grupo de personas, entre comillas, con sobrepeso, tomando en cuenta que estos estudios se realizaron hace muchísimo tiempo, ¿no? Con lo cual los conceptos que se utilizan pues son mucho de esa época, ¿no? A ver, bien. Entonces, se presenta una tarea que demanda mucha atención. El experimento consiste en eso, mientras hay un estímulo gustativo presente. Puede ser, no sé, comida, yogur, lo que sea. Luego se presenta otra tarea, pero que no requiere casi nada de exigencia atencional. Aquí lo que podemos observar es que curiosamente, si la atención se desvía de los estímulos gustativos, se genera menor habituación al sabor. Si la atención se desvía de los estímulos, se genera menor habituación al sabor. Entonces, este hallazgo, ¿qué es lo que nos ayuda a entender? Bueno, nos ayuda a entender muchas cosas, entre las cuales que mencionaba Domjan en su libro, que me pareció muy aventurada, pero igual se las comparto, que porque a veces la comida sabe mejor si la gente está en presencia de amigos o si están ante un estímulo X, no sé, pudiera ser música, televisión, algo, no, no sé. Yo creería que no tanto así, pero pues, es una variable a tener en cuenta. Entonces, la respuesta salival mostró el efecto de habituación en las mujeres de peso, entre comillas, normal, a diferencia de las mujeres con sobrepeso, donde no se presentó dicho efecto, ya que continuaron con la respuesta energética al yogur en cada uno de estos ensayos. Bien, no voy a hablar de esto, me voy a pasar aquí al... A ver, bien, a ver. Cuando hablamos entonces de aprendizaje, entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando de un cambio en el desempeño por, yo ahí diría por ciertas X, ¿no? Un cambio en el desempeño debido a ciertas situaciones. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa para mencionar que voy a asumir, voy a asumir que los presentes eh, ya se introdujeron en el estudio de la lógica proposicional compuesta y simple que yace detrás de las relaciones entre estímulos, que yace detrás del aprendizaje por condicionamiento respondiente. Bueno, cerramos la pausa. El aprendizaje es un cambio en el desempeño, ¿sí? Pero podemos decirlo, podemos verlo como lo podemos ver como una esfera, ¿sí? Hay una esfera grande, ese es el cambio en el desempeño. Un organismo puede experimentar un cambio en el desempeño, en su conducta, debido a distintas razones. En esta burbuja, ¿no? Pueden haber un cambio en el desempeño por aprendizaje,
un cambio en el desempeño por un estado biológico, también fisiológico, químico, o por otras razones también. Es decir, que un cambio en el desempeño no siempre se va a producir por situaciones relacionadas a lo psicológico, ¿no? Aquí entra y hace mucho sentido la distinción taxonómica que Emilio Ribes hace cuando refiere a conducta psicológica, conducta social y conducta biológica, que a mí me parece una completa genialidad. Bien, eh, un ejemplo que ayuda mucho a hacer esta distinción, un ejemplo muy, no sé, de la vida cotidiana, tal vez, terapéutico hasta cierta medida. Imagínese que usted sobrepiensa mucho y a raíz de que sobrepiensa, le da insomnio y no puede dormir, claro. Entonces usted va a terapia, ¿no? Y su terapeuta le dice, no, pues tenemos que hacer un desmantelamiento de rumia, identificar disparadores, entrenarte en discriminación simple, discriminación condicional y bueno, muchísimas cosas. Y de repente usted un día andaba muy cansado en el trabajo, muy, muy cansado, llegó a casa y llegó solo a dormir. Y usted dijo, madre mía, o sea, la terapia me está funcionando porque ayer no sobrepensé. ¿Qué diríamos ahí? ¿Aseguraríamos que hubo un cambio en el desempeño a partir de una modificación psicológica? ¿O ese cambio en el desempeño fue por otra razón? ¿Por qué? Bueno, lo que quiero representar con este ejemplo es precisamente de que hubo un cambio en el desempeño, pues porque no tenías energía ni para pensar. Sí, estaba tan cansado que no sé, no puedo pensar nada más. ¿Sí? O cuando hace uso de distintos distractores, señales de seguridad para evitar ciertas cosas, bueno, etcétera. Entonces, este es un ejemplo muy simple, básico, para distinguir cuándo se ha producido un cambio en el desempeño, ya sea por algo biológico o por algo psicológico. Dice un comentario acá. Hola Aquiles, lo incondicionado es natural o innato, mientras que lo condicionado es aprendido tras asociar estímulos. Saludos. Bien, a ver, esta es una pregunta muy importante, ¿sí? Eh, lo quería abordar más adelante, pero podemos dar un preludio de eso ahora. Bien, hay una carga, hay una valencia natural de ciertos estímulos incondicionales. Eso es real. Hay una valencia, un valor motivacional también natural en los estímulos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del procedimiento y de esa relación que existe, eso es psicológico. ¿Sí? Yo no puedo decir de que algo es psicológico, por ejemplo, un estímulo incondicional de tal tipo, por ejemplo, no le puedo dar un valor, no le puedo atribuir una característica psicológica porque todo lo que nosotros diseñamos pues son abstracciones humanas, ¿cierto? Es decir, el valor que la comida tiene en las especies, pues eso no es algo psicológico, no es algo aprendido, ¿cierto? Pues es algo natural. Entonces creo que hay que hacer una distinción entre esas dos cosas, ¿sí? Si tienen una valencia natural, algunos estímulos incondicionales, ¿sí? Sin embargo, el aprendizaje por condicionamiento clásico, eso sí es aprendido. La relación, lo que se produce a partir de esa relación, eso sí es aprendido. Espero haber respondido su pregunta, Lana. Bien, ¿por qué hemos hecho esta línea que se divide en dos acá? Porque esto lo que hace es que nos ordena la información. Algo que yo siempre le voy a agradecer al posgrado es el hecho de que nos enseñan a investigar.
se les enseña a leer a la gente. Llegamos a 30 y pico, 40 y pico años de edad y ni siquiera sabemos estudiar, es decir, la forma de estudiarlo. Ordenar la información es una de las características importantes para la adquisición de nueva info, de nueva data. ¿Cómo voy a estudiar algo que está desordenado? A mí me lo enseñaron desordenado, bueno, pero yo se los traigo de manera ordenada a ustedes. Primero, aprendizaje, por condicionamiento, ¿sí? Porque yo puedo hacer cosas por distintas razones. Primero, respondiente, porque puede ser operante también, claro. Excitatorio e inhibitorio. Apetitivo o aversivo. De primer orden o de segundo orden. Bueno, aquí imagínense que dice de segundo orden, no lo puse. De esto quiero hacer me quiero detener aquí un poquito, ¿saben? Porque les quiero explicar esto. La distinción que hay entre la relación y el carácter motivacional de las cosas, de los estímulos. Hablando de estas cosas, ¿sí? Estas cuatro cosas: excitatorio, inhibitorio, apetitivo y aversivo. Primero, a ver, aquí está. Excitatorio e inhibitorio por su relación, ojo, con el estímulo condicional y el estímulo incondicional. Por su relación. Importante. Uy. Ahora, por su carácter motivacional o valencia del EI, del estímulo incondicional. Esto es clave. Es decir, entre paréntesis, uy, a ver, sí, así lo voy a poner. Apetitivo o aversivo. Esto es importantísimo, compañeros, porque no solo hablamos únicamente de asociación entre estímulos y ya, sino que también le dotamos de ciertas características que nos van a permitir identificar cuándo se ha producido un condicionamiento y cuándo no. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos ahora. Un poco de historia del condicionamiento clásico. Se dice que el condicionamiento clásico fue descubierto por Pavlov. Bueno, técnicamente no. Bueno, desde una perspectiva honesta y ética de la investigación, ¿no? Pero Pavlov fue el que más desarrollo le dio a eso, ¿sí? Sin embargo, Edwin Tweedmeyer descubrió en sus estudiantes universitarios el reflejo rotuliano ante el sonido de era como una campanita también, ¿no? El reflejo rotuliano es esto que se encuentra en la rodilla, ¿no? Si usted adquiere cierta posición cuando se sienta y golpea su rodilla, usted va a activar ese reflejo. Entonces, Tweedmeyer desarrolló también esa asociación entre ese sonido y el reflejo, pero pues no le dio largas a ese asunto y Pavlov sí. Entonces, Pavlov le llamó secreciones psíquicas a eso que los perritos, eh, a eso que los perritos producían cuando escuchaban la campana o por consiguiente miraban la comida. Es un poco de contexto de lo que hacían en ese laboratorio. Se dice que también vendían el jugo gástrico, los técnicos de laboratorio vendían el jugo gástrico de los perritos para poder financiar otras investigaciones.
Ujú. Bien, ok. Tenemos dos categorías acá. Cuando hablamos de estímulos condicionales e incondicionales. Hay una muy mala traducción y me alegra que siempre en espacios de este tipo se mencione, y es que estas investigaciones se traducían del ruso en su mayoría, ¿no? Del ruso al inglés y luego del inglés al español, y entonces sí sufría una gran modificación, ¿no? Y se le llamaba incondicionado al estímulo tanto como a la respuesta, pero pues es condicional e incondicional. El hecho de que usted precise en estos conceptos no solo refleja el buen uso de los términos, sino también refleja su compromiso con la constante actualización de los mismos. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Había algo que quería presentarles antes. ¿Dónde está? A ver, creo que no lo tengo por acá. Bien, a ver esto. Cuando, cuando se produce una asociación entre estímulos, entre un estímulo, por ejemplo, neutro o condicional en primera instancia, en conjunto con un estímulo incondicional, para este tipo de cosas a nivel procedimental, no me gusta colocar ejemplos cotidianos o prácticos, eh, ya que se hace uso o se estira mucho la metáfora realmente. Entonces, vamos a hablar únicamente del procedimiento, ¿sí? Esta asociación o emparejamiento, como muchos le llaman, se puede, se puede implementar de distintas formas, haciendo uso de esto que se conoce como intervalo entre estímulos. Este intervalo entre estímulos puede determinar o influir en la rapidez, la facilidad o dificultad en la que se va a producir una contingencia positiva o negativa dentro de este tipo de condicionamiento. ¿Sí? Primero, tenemos el condicionamiento de demora corta, en el cual el estímulo condicional, si ustedes observan, aparece primero, pero luego de cierto tiempo, podemos decir, no sé, segundo, aparece el estímulo incondicional. Es decir, que está espaciado muy poco, ¿no? El condicionamiento de huella. Este es un intervalo entre estímulos donde primero se presenta el estímulo condicional y cierto tiempo después de que acaba la presentación del estímulo condicional, se presenta el incondicional. El condicionamiento de demora larga. Se presenta por un largo periodo de tiempo el estímulo condicional y antes de que acabe dicho estímulo, se presenta el estímulo incondicional. El condicionamiento simultáneo, muchos afirman de que este tipo de condicionamiento tiene cierta dificultad, ¿no? Presenta cierta dificultad al momento en el que se reproduzca dicho aprendizaje, ¿no? Porque no da paso o puede no dar paso a que se identifique la manipulación de ambos elementos. Ojo, esto dentro del laboratorio. En un ambiente natural no controlado como lo es la vida diaria o el consultorio, esto puede producirse de manera distinta. Y el condicionamiento retroactivo es algo muy diferente a a los cuatro anteriores, donde primero se presenta el incondicional y posteriormente, justo cuando acaba el estímulo incondicional, se presenta el estímulo condicional. Ujú. Bien, acá quisiera que habláramos un poco respecto a estos cuatro conceptos, ¿no? Como un esquema de, de doble entrada, ¿no?
A ver, voy a borrar esto. Y le voy a ver, ahí está. Le voy a dar créditos al doctor. Es importante dar créditos. Este cuadro le pertenece al doctor García García. Este arte que representa el tipo de relación entre el ese y el EI y también por el carácter motivacional de de los estímulos. Cuando nosotros hablamos de un condicionamiento respondiente apetitivo, pero excitatorio, hablamos de que hablamos de cuando el estímulo condicional ha adquirido las características de ser una señal predictora. Por ejemplo, si en un ensayo experimental donde a una ratita se le presenta, por ejemplo, una luz verde, esa luz verde, determinémosla como el estímulo condicional y dependiendo del intervalo de estímulos, ¿no? De demora corta, simultáneo, de huella, retroactivo, lo que sea, presentamos el estímulo incondicional. Esto, si es en este caso excitatorio, va a determinar el estímulo condicional, va a ser una señal que dice, si aparece esto, entonces aparece esto otro. No sé si recordarán la tabla de verdades en lógica compuesta. Es un sí y sí. A esto nos referimos cuando hablamos excitatorio apetitivo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de excitatorio aversivo, pues estamos hablando de algo muy parecido. Lo único que cambia es el tipo de contingencia acá, porque la contingencia aquí ya es negativa. Si recuerdan, por su carácter motivacional o por su valencia. ¿Alguien pudiera colocar un ejemplo de condicionamiento excitatorio apetitivo? Porque estoy intentando ir rápido, ¿saben? Estoy intentando como que simplificar todo, sintetizar todo, pero necesito saber si me estoy dando a entender siquiera. ¿Algún ejemplo? Un ejemplo tal vez así sencillo sería si yo como estímulo condicional tengo el sonido de las llaves, por ejemplo, y ese sonido de las llaves se asocia mediante un intervalo con un estímulo condicional y el estímulo condicional es la llegada de mi prometida, por ejemplo. Entonces, el sonido de las llaves ha adquirido un valor predictivo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cuando eso suceda yo voy a atender conductas de acercamiento. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a salir corriendo a abrazarla, ¿sí? Porque sé que si suenan las llaves predicen que hay un estímulo incondicional. Y yo voy a tener conductas de acercamiento a ese estímulo condicional. Ese es un ejemplo, ¿sí? Cotidiano, lo vamos a decir así, de condicionamiento excitatorio apetitivo. Ahora bien, para que se produzca el condicionamiento inhibitorio, debe existir previo un condicionamiento excitatorio, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, ya hay una relación, ya hay una contingencia positiva entre el hecho de que yo estoy
en el campo de fútbol y ahí hay alguien que me molesta. Es decir, estamos, no sé, en la escuelita y tal, hay alguien que me molesta. Entonces, ya hay una asociación en la que si estamos en el sitio, ¿no? Si estamos ahí, ese sitio ha adquirido un valor predictivo de que se va a presentar el EI. El EI sería este niño que me molesta, ¿sí? Pero eso es excitatorio. ¿Qué pasa si ahora está ahí el entrenador? El entrenador es una señal inhibitoria. Me dice, si el S, es decir, el entrenador está presente, predice la no aparición del EI. Esa es una contingencia negativa. Es decir, que dice, si está esto, no está esto otro. Ujú. Ahora, aquí puede aparecer una pregunta de precisión, de hecho. ¿Cómo logro diferenciar yo que se ha producido un condicionamiento si, por ejemplo, no se presenta el EI cuando está esta señal de seguridad, que sería el entrenador, pero tampoco el EI se presenta ante un estímulo neutro? Es decir, ¿cómo lo logro diferenciar? ¿Cómo lo logro diferenciar? Si yo digo, los estímulos neutros tampoco predicen el EI, pero este otro estímulo, que sería el entrenador, predice también la no ocurrencia, la no aparición de este EI. ¿Cómo logro diferenciar de que entonces hay un condicionamiento? Me confundo, ¿verdad? Bueno, no, no, no. Ahí hay ciertas pruebas que nos ayudan a comprobar si se ha producido condicionamiento. Las famosas pruebas de sumación. Pero es que eso es un montón, no lo vamos a alcanzar a ver hoy. Pero al menos se los dejo puntuado para que lo tomen en cuenta y que lo estudien. Eso es ser preciso en la información, es precisar en ella. Creo que había un comentario aquí. A ver, dice, puede ser el mismo ejemplo, pero por una persona que no es de nuestro agrado. Sí, a ver, pero, a ver, sí, esto es una descripción, diría yo, muy buena, pudiera entrar. Sin embargo, estamos intentando colocar estas descripciones en las categorías correspondientes, ¿sí? Es decir, ¿qué sería la persona? ¿Dónde entraría? ¿Entraría en la conducta de acercamiento? ¿Entraría en el EI? ¿En el S? ¿Sí? La idea es de que ustedes logren colocar esta data en las categorías correspondientes, ¿sí? Procedimental al final de cuentas. Hola, buenas noches. Ir al cajero, sentir el sonido del cajero al sacar el dinero. Eh, a ver, sí, 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 a ver, pudiéramos reconstruirlo, ¿sabe? Por ejemplo, ir al, ir al cajero, observar a una gran multitud en el cajero, eso pudiera adquirir cierta valencia. La multitud en el cajero como estímulo incondicional, dado por la experiencia, por la ontogenética, que ese es otro axioma del condicionamiento clásico, ¿sí? Hay estímulos incondicionales que no son naturales. Hay algunos que adquieren la característica de ser incondicionales por ontogenética. Eso es un poquito más allá, ¿no? Ahora, imagínese, usted dice, voy al cajero, ¿no? Ahora, hay una fila muy grande de personas ahí. Entonces, este hecho, esta asociación de cosas, como usted ya sabe qué implica estar en el cajero y que haya mucha gente ahí, le va a tomar una hora de espera para poder hacer uso del cajero.
Eso va a ser una señal predictora que va a influir o a determinar si usted va a presentar conductas de acercamiento al EI. Estoy intentando, Sofía Rodríguez, de acomodar su ejemplo, ¿ok? Bien. Bien, quisiera que hicieran algunas preguntas, ¿eh? Creo que este tema del tiempo no, no nos ha jugado en favor, pero si hay preguntas, me gustaría que las realizaran. En torno a las cosas que estaban en la lista de objetivos, ¿eh? No hemos hablado ni del modelo Rescorla-Wagner, tampoco hemos hablado bueno, no hablamos de la teoría del proceso oponente, no hablamos de eso. Dice Axel Ponce, ¿puede explicar poquito cómo se puede saber si hay conducta condicionada, si no hay inhibidor? No, 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 era al revés, Axel. Es decir, para que exista un condicionamiento inhibitorio, debe existir el condicionamiento excitatorio. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, eh, tenemos un estímulo condicional. Este estímulo condicional lo podemos representar como eh, por ejemplo, un avión, ¿sí? Un avión comercial. Este, este estímulo condicional lo podemos en simultáneo, en un intervalo simultáneo, lo podemos asociar con un estímulo incondicional de dolor. Imagínese un accidente muy fuerte, un accidente de avión. Eso obviamente tiene cierta valencia, claro. Y aquí hay otro axioma. Muchas gracias por la pregunta, me hace recordar ciertas cosas. Hay otro axioma de los estímulos incondicionales y es que muchas veces hay estímulos incondicionales que no van a necesitar que se asocien más de una vez. A veces solo se va a necesitar que sea una vez. ¿Por qué? Por la intensidad de eso. Un accidente, una violación sexual, son cosas muy fuertes como para que, por así decirlo, se necesite que ocurran muchas veces, ¿no? Para que se produzca un condicionamiento. No, 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 con una basta. Bueno, esto en simultáneo sucede automáticamente. 3 semanas después, si usted sobrevive, le dicen, hombre, Axel, tiene que ir a otro estado, tienes que ir a Costa Rica, tienes que ir a Panamá. Y usted dice, híjole, me tengo que subir a otro avión. ¿Es un avión cualquiera ahora? ¿O ya tiene una carga? Ya hay un condicionamiento excitatorio. Hay un condicionamiento excitatorio aversivo. Excitatorio por la relación, aversivo por el carácter motivacional. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos si hay un condicionamiento? Bueno, establecemos, añadimos un nuevo elemento a la ecuación. ¿Cuál? Ah, bueno, ¿sabes qué? Hagamos una manipulación inhibitoria. Hagamos una manipulación de relación de estímulos. No, 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 Axel, se va a ir en carro. Ah, bueno, entonces sí hay conducta de acercamiento. Usted no viaja o no quiere bajar cuando es en avión, pero sí cuando es en carro. El carro es una señal que predice la no aparición del EI. Es así como funciona. Para que se produzca el condicionamiento inhibitorio, debe existir condicionamiento excitatorio. No se puede, no se puede al revés. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No sé si quedó claro esta parte, ¿no? Ahí Eric está le mandando la mano a ver si puede prender su micrófono para realizar la pregunta. Adelante, Eric. Hola Aquiles, ¿cómo estás? Espero no haya mucho ruido porque donde me encuentro estoy en el restaurante. Pero me pareció muy interesante eso que me dijiste de que hay estímulos incondicionales dados por ontogenia. La verdad es que yo tenía, por lo menos en este momento, claro, que el estímulo incondicional casi que tenía una base casi que biológica, ¿no? Entonces me gustaría, no sé si me pudieras regalar algún ejemplo en donde, no sé, aclares este punto, ¿no?
Sí, 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 no, muy bien, muy buen apunte. También a mí me hace mucho ruido eso, Eric, realmente. Por ejemplo, cuando hay cierta influencia, cuando hay un carácter social, ¿sí? Es decir, hay situaciones que, que, por ejemplo, no tienen una valencia natural, ¿sí? Y esto se puede observar muy bien, y es casi el mismo principio, el mismo mecanismo que ocurre cuando hablamos del condicionamiento de segundo orden, ¿sí? Que hay un estímulo previamente condicionado, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, yo tengo este teléfono aquí y tengo esta esponja de micrófono, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no? Que hemos tenido una vida trágica y tal, y esta esponja ha adquirido un valor así de aprendizaje, ¿no? He aprendido de que esta es una señal aversiva, porque bueno, en la infancia, en el orfanato en el que yo estuve, eh, cuando existían este tipo de cosas, era señal de que nos iban a dopar y el hecho de que nos doparan, los enfermeros hacían tales cosas y esto y lo otro, ¿no? Entonces, esta esponja ha adquirido un valor incondicional, como un estímulo, como una carga previa, ya tiene una carga. Y ahora, cuando yo veo esto en mi vida, ¿no? Tal y no sé qué, lo asocio, con ciertas cosas, con otro estímulo condicional. Y entonces ahora ese estímulo condicional es señal predictora de que algo aversivo puede llegar a ocurrir. Estoy intentando estirar la metáfora de un mecanismo al final de cuenta procedimental, Eric. Sí, esto no es siempre, no quiero decir que sea así siempre o que sea la regla, no, 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 no. El condicionamiento clásico es muy amplio y se pueden producir una gran infinidad de situaciones dependiendo del tipo de estímulo. Es más, Eric, hay ciertos estímulos que son fácilmente condicionables con otro tipo de estímulos. También esa es otra característica, es otro axioma del condicionamiento clásico. Hay estímulos que por su composición físico-química son fácilmente más asociables a otros y otros que son más difíciles de asociar por su composición físico-química. Sí, entonces, que los estímulos incondicionales sean, eh, también estén, lo vamos a decir así, eh, eh, determinados por la ontogenética, no es una regla. Puede suceder. Sí, bien, no sé si habrá alguna otra pregunta. No sé, algo de referencias, nadie ha preguntado de referencias, ¿eh? Por ejemplo, eh, de los fundamentos lógicos detrás de las relaciones, casi nadie pregunta de eso. Dice los temas que menciona y del cuadro del señor García sobre excitatorio, inhibitorio y aversivo. ¿Eso quieren que se los comparta o cómo? No entiendo. Porque se los puedo enviar a, a los administradores del instituto para que se los compartan en el grupo. Ujú. Bien, Ana, bueno, no sé si hay más preguntas. En caso que no haya, mi participación va a llegar hasta acá. Y agradecerle también a las personas que se quedaron hasta este punto. Y bueno, esperando que no sea la última vez que me inviten. Tal vez con más tiempo a la próxima, Ana. Sí, porque este tipo de cosas realmente requiere muchísimo tiempo, ¿sí? De haber sabido que era una hora, hubiera traído un orden de temas distintos para que
la exposición de los mismos fuera un poco más ordenada, porque me ha movido mucho esto del tiempo, te digo. No estoy satisfecho. Ah. Pero bien, quédate acá, gracias. Listo. Más bien en el chat dicen si puedes compartir los materiales a los administradores para nosotros poder también compartirles. ¿Ok? Perfecto. Puedes dejar de compartir, repito, para tomar una foto general. Y los que puedan prender su camarita también, por favor, para hacer la foto final. Deme un momentito. Ahí está. Listo. A ver, 3, 2, 1. Sonrían. Listo. Muchas gracias, Aquiles. Una gran ponencia. Nos deja para informarnos mucho más también acerca del condicionamiento clásico, que es un tema bastante amplio por lo visto. Así que agradecemos tu tiempo y la dedicación también que le tomas y también muchas gracias a todos los que han asistido. Gracias, buenas noches a todos.